Bueno, en realidad quería tocar un poco el tema que mencionaste antes, el de hablar en lenguas, porque lo sacaste a colación, pero creo que mucha gente probablemente piensa, ¿cómo puede ser tan malo? ¿Cómo se manifiesta? Y tal vez lo mencionaste antes, pero supongo que estaba tratando de entenderlo lo mejor posible, pero se me escapó un poco, así que necesito un poco más de información o comprensión al respecto. ¿Cómo muestra realmente la parte de hablar en lenguas una forma de conexión espiritual con hablar con demonios o cosas así? ¿Cómo funciona eso? Bueno, si lees Corintios, 1 Corintios, Pablo contrasta constantemente la verdad con el error. Mi palabra favorita en el capítulo 14 es la palabra pero, porque él da una especie de escenario y luego dice pero y luego da la antítesis. ¿Qué dice Dios realmente al respecto? Dice, alabo a Dios porque hablo en lenguas más que otros. ¿Pero a qué tipo de lengua se refería? Ahora, la única manera de definirlo realmente es ir a la primera definición para entender de qué está hablando. No puedes usar una definición fuera de contexto sin un ejemplo de una definición directa de lo que son las lenguas. Y lo encontrarán en Hechos capítulo 2, donde se define claramente que hablaban en la lengua materna de quienes los escuchaban. En otras palabras, incluso con los matices y la pronunciación, hablaban como si hubieran nacido en ese idioma y luego se enumeran todos esos idiomas, ya fuera árabe o este o aquel y el otro. Así que la definición clara es que era un idioma que recibieron para comunicar las maravillosas obras de Dios. En otras palabras, para difundir el Evangelio. Ahora llegas a otro capítulo y hay una declaración. Cuando hablas, en realidad estás hablando misterios, etcétera, etcétera. Y luego viene con un pero. Entonces, lo que sucedió allí fue, Pablo era muy erudito y citaba muchos aforismos epicúreos. Sabía lo que decían los filósofos y lo usaba. Permítanme darles un ejemplo moderno. Sé exactamente lo que dicen los evolucionistas porque lo estudié en la universidad durante años y años y años. Así que eso no se convierte en mi realidad ahora, pero se convierte en mi argumento de por qué no lo creo. Entonces, él está citando un aforismo epicúreo que dice que uno habla en el espíritu y él está hablando de lo que sucedió en los templos paganos, cómo se comunicaba la gente, cuál era su relación con Dios y todos estaban guiados por esta influencia espiritualista. No había una base clara y definida sobre la cual construir tu casa. No hay cimientos. Todo es etéreo y fantasioso. Lo que sea que el Espíritu te diga, eso se convierte en tu realidad. Y ese Espíritu contradice constantemente la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo primero que dirán es que los mandamientos han desaparecido. Jesús dice, no he venido a abolir la ley. Ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley. Y citarán Romanos capítulo 3 y lo leerán entero, pero omitirán el último versículo, porque el último versículo contradice totalmente su filosofía. Así que el espíritu se convierte en la norma, tu sentimiento se convierte en la norma. Y por lo tanto, si tengo el mismo espíritu, si tengo el mismo fenómeno, entonces soy tu hermano. Así que digamos, en una reunión espiritista de otra religión, por ejemplo, el hinduismo, tienen las mismas manifestaciones, entonces debemos ser hermanos. Entonces estos deben ser dos caminos hacia la misma realidad, porque el espíritu está obrando de la misma manera. Está obrando de la misma manera. Pero la Biblia dice, nadie viene al Padre sino por Jesús.
sino por el Hijo. Entonces, ¿cómo puedo tener relaciones con entidades o sistemas religiosos que niegan la divinidad del Hijo o niegan la expiación solo porque la manifestación espiritual es la misma? ¿Puedes ver cómo el cristianismo y el misticismo oriental se han mezclado? ¿Has visto la televisión? ¿No es eso lo que sucede las 24/7? ¿Por qué? Porque se ha removido, porque se ha removido el fundamento y el sentimiento y la euforia. Eso es lo que ha tomado el lugar de la realidad. Verán, siento mucha simpatía por las personas que hablan en lenguas, porque entiendo, porque he estado en una iglesia carismática la mayor parte de mi vida y mi familia también sigue en esas iglesias, pero el problema es que creen que una vez que puedes hablar en esa forma, has recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y si aún no lo has recibido, si aún no puedes hacerlo, entonces están orando por ti y esperan que se manifieste contigo. Entonces, una vez que has recibido este supuesto don y puedes hablar con él, ¿realmente crees que esto viene de Dios? Sí, y lo interesante es que Pablo afirma muy claramente que hay diferentes dones y no todos reciben el mismo don. Pero al exigir que todos reciban este don en particular, en realidad estás contradiciendo las escrituras. Y te dirán que empieces a hablar en lenguas, aunque no lo sientas. Solo empieza a balbucear y sucederá. Y eso es coerción. Eso en sí mismo es espiritismo, porque la coerción es una forma de espiritismo. Muy importante. La coerción es una forma de espiritismo. Sí, tratar de someter a un hombre a la mente de otro hombre. Eso es espiritismo. Eso es lo que mejor hace el diablo. Eso es lo que hizo en el Edén. Pero entonces, espera. Lo siento. Pero entonces alguien nos acusaría de ser coercitivos con respecto a cuando intentamos hablar del Evangelio de cierta manera. Sí, por eso el Papa Francisco dijo que no se nos permite hacer proselitismo. Muy bien, ahora, ¿cómo se coacciona a alguien cuando se predica el Evangelio o se le da la información? Debe pensar por sí mismo. Debe pensar por sí mismo. Entonces lo único es que si dijéramos, bueno amigos míos, les digo porque los amo, que si no aceptan a este Dios que murió para salvarnos, morirán una muerte eterna y se separarán. Como si esto pudiera ser una forma, o alguien podría pensar que podría ser una forma de coerción. Si entienden lo que digo, ¿cómo nos separamos de eso? La verdadera coerción no acepta un no por respuesta. No hay elección. La elección se te quita, mientras que convencer a alguien o predicarle a alguien nunca jamás niega la elección personal. Gracias por aclarar eso. Eso es poderoso. Eso es claro. Eso es claro. Bien, estoy bien. Entonces, pastor, sobre el tema de las lenguas, una de las cosas que hacemos es tener un grupo de Facebook donde cada sábado para nuestros miembros tenemos un espacio de discusión donde la gente puede hacer preguntas al azar. Esta semana surgió una pregunta sobre lenguas y quería saber cómo interpretan 1 Corintios 14, en particular el versículo 12 y 13. De hecho, el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Así que hubo mucha confusión con este versículo. Creo uno de los puntos de vista fue a una persona se le permite hablar en una lengua desconocida, pero no se le permite interpretarla, y deben orar para poder interpretarla, para compartir el mensaje. Y esto causó mucha confusión entre algunos de nuestros amigos. Entonces, ¿cómo entienden cuál es el punto principal? Lo primero que deben notar al citar ese versículo es que la palabra desconocido está en cursiva. Eso significa que no está en el original.
Así que pueden omitir la palabra desconocido y decir la persona que habla en lenguas. Ahora, lenguas en Hechos capítulo 2 se identifica como lo que es exactamente un idioma conocido. Ahora, permítanme darles un ejemplo. Si estoy en una audiencia estadounidense y trato de demostrar que domino más de un idioma y hablo en alemán o en afrikáans, ¿serán edificados? No. Tal vez se impresionen de que pueda hablar esos idiomas. Quizás pueda hablar 12 y sea capaz de hablar griego y otros idiomas e impresionar a todos con mis habilidades lingüísticas. No, si estoy hablando ante una audiencia y hay alguien entre el público que resulta ser, digamos, alemán y tiene dificultades para entender lo que digo en inglés y levanta la mano y me hace una pregunta en alemán porque no entendió algo, sería apropiado que le diera esa respuesta en alemán si soy capaz de hablar ese idioma, pero dejarlo así sería inapropiado, porque tendría que interpretarlo para los demás presentes para que entiendan lo que he dicho. Así que Pablo va más allá. Dice, si alguien entra y los oye a todos orando y hablando en las diferentes lenguas que han recibido, ¿acaso no pensarán que están locos? Esto se menciona un poco más adelante en el mismo capítulo. Así que cuando hable, lo haré de manera que la gente entienda. No alardearé de mi idioma. Y si lo uso por alguna razón, como ya he mencionado, entonces necesito interpretar. Ahora, supongamos que alguien hace una pregunta en griego y dice que no entiende bien mi inglés. Entonces tengo otro problema, porque no hablo griego. En ese caso, tendría que preguntar, ¿hay alguien en esta audiencia que hable griego y que pueda traducir e interpretar lo que esta persona ha dicho para que todos podamos ser edificados por la pregunta? A eso se refería Pablo. ¿Hay alguien que pueda ayudar a la gente a entender lo que se está diciendo? Si quieres ver este video completo, dale clic aquí. O si quieres ver otro tipo de video, mira este también. Si te gusta este tipo de contenido y este canal, dale like, comparte y síguenos si aún no lo haces. Jesucristo viene pronto y tenemos que hacer todo lo posible para predicar el Evangelio. Que el Señor te bendiga.